Pues yo diría que el infierno existe como una realidad lógica de que Cristo Jesús es Dios y que se hizo hombre. Y probablemente es una doctrina que se explica desde la iglesia hacia el mundo, pero que normalmente no nos gusta mucho hablar de eso. Y a la gente no le gusta mucho escucharlo porque parece como si fuera incompatible con un Dios bueno o un Dios amoroso. O sea, si Dios es amoroso, ¿por qué va la gente al infierno? Pero en primera instancia podríamos decir que el infierno existe, o podríamos usar otro término para el infierno más moderno, que debería ser como basurero. Es un basurero. Y sabemos que existe porque Cristo Jesús nos lo advirtió. Cuando viene, quizás se dice que la mitad de las parábolas hablan del infierno. Y Jesús creo que es muy dulce cuando nos habla acerca del infierno. Creo que sus palabras son muy didácticas, pero son mucho más. Es probable que la realidad sea mucho más que lo que Cristo nos dijo en sus parábolas. Así como cuando Él nos dice que el reino del cielo es como una semilla de mostaza, pues sabemos que el reino del cielo es mucho más que una semilla de mostaza. O cuando nos dice que es como un tesoro escondido, sabemos que es más que un tesoro escondido. De la misma manera, yo pienso que el infierno es más que el rechinar de dientes o más que la sensación de estarte quemando. ¿Cómo podríamos ilustrar este tema de los fuegos del infierno? Y esto se puede corroborar con un estudio a profundidad de las palabras que Jesús usa para hablarnos acerca del infierno. Imagínate que tú ves a una persona por la cual sientes mucha envidia. Pues ese sentimiento de envidia se puede multiplicar por 10,000 o 100,000 veces, para usar el tema de multiplicación o elevar a tal potencia. Es ese mismo sentimiento potenciado. O cuando ves a una persona desagradable que sientes así en el estómago, que se te revuelve el estómago, pues el infierno es ese estómago revuelto multiplicado por 100,000 veces. Por eso pienso que muchos de esos sentimientos que son muy dolorosos o son horribles, no hay palabras para describirlas, y por eso se usa el tema de el fuego, el infierno, y siempre Jesús nos invita a que sea un destino al cual no quisiéramos ir, no quisiéramos experimentar. Creo que cuando hablemos del infierno deberíamos quitarnos las fantasías de estos cómics o de estos libros fantasiosos como los de Dante, ¿verdad? Que nos hablan de... básicamente esa es una historieta para niños, de cómo baja al inframundo y cómo es, o gente que piensa que es una fiesta. Pero Jesús nos explica que el infierno es un basurero, ¿no? O es como una cañería cuando aquello que no da fruto para el reino del cielo va a terminar ahí. Entonces, ¿por qué es lógica la doctrina del infierno? ¿Por qué debería ser lógico? Porque imagínate que eres una persona que decide llevar su maldad al extremo. O sea, lo lógico es que todas las personas, todos los seres humanos, como somos pecadores, como somos malvados, rebeldes desde que nacemos, los niños pueden ser un poco inocentes, le pertenecen a Jesús, pero conforme vas adquiriendo, ahora sí que la palabra malicia, pues eso es pecado, ¿verdad? Y es un lugar al que todos nos correspondería ir si lleváramos nuestra voluntad a su rebelión extrema, sin desechando a Dios, ¿sí? Siendo enemigos de Dios o estando en enemistad con Él. Entonces, ¿por qué? Porque como Dios es justo y es santo, pues nada que fuera malvado o que estuviera torcido podría estar junto a Él. Y les estaba tratando de poner este ejemplo de una persona que decide llevar su egoísmo, su soberbia, su orgullo, su arrogancia hasta el extremo. Supongamos una persona que en su pueblo comienza a darse cuenta que por engañar a las personas o por confundirlas puede adquirir cierto poder sobre ellos, y empieza a acumular riquezas a través de la estafa, a través de la crueldad,
a través de la organización con otras personas que tienen ese tipo de antivalores, de engañar o de embaucar a las personas para robarles su dinero. Pues imagínate que llegue esta persona a la cúspide de ese estado o ese pueblo en el que vive y crea que se salió con la suya. Entonces, en un mundo donde Dios es justo y Él gobierna, debería ser justo que al final de su vida Dios haya sido paciente con esa persona, dándole un sinnúmero de oportunidades para que se arrepintiera, y esta persona todo el tiempo las quiso sacar esas oportunidades de su vida. Pues es justo que esa maldad llegue a su fin, ya sea que sea capturado por autoridades en su vida o que simplemente muera esta persona. Entonces, cuando llegue ante la presencia de Dios para rendirle cuentas por todas las cosas que hizo, pues un Dios justo va a tener una conclusión muy clara de esta persona, de todo lo que lo movió a hacerlo, todas sus intenciones, todo lo que hay dentro de su corazón y de las consecuencias de sus actos que hizo. Y lo lógico es que una persona que sea estéril, que sea basura, pues termine en el basurero, y eso es el infierno. El infierno es un basurero al que Dios nos hizo todo lo necesario para que quien quiera estar con Él pueda escoger a Dios libremente y no ir al basurero. Esa es la doctrina del infierno. Entonces, puede ser que yo intencionalmente diga, voy a esperarme hasta el final de mi vida para arrepentirme con Dios. Puedes hacer eso, puedes jugarte, pero tienes que estar consciente de que Dios examina los corazones y conoce todo lo que hay en la profundidad de tu corazón. Entonces, es seguro que Dios sabe que estás haciendo eso con esas intenciones, y que al final del día, cuando tú le digas, oye Dios, me arrepentí, el día que quizás un minuto antes de que te vayas a morir, y según tú digas que te arrepentiste, puede ser que cuando llegues ante su presencia, Él te diga, ok, si te arrepentiste, ¿dónde están los frutos de tu arrepentimiento? ¿Dónde están las personas que se convirtieron por tu testimonio? ¿Dónde están las personas a las cuales les hablaste dónde está el fruto de ese arrepentimiento genuino? Y probablemente, como todo fue un plan maquiavélico que armaste por décadas, pues Dios sabe con sinceridad qué es lo que en realidad estaba pasando en tu corazón, que en realidad no es un arrepentimiento, que solamente es de dientes para afuera, ¿no? Entonces, creo que la doctrina del infierno, aunque mucha gente no le guste hablar de ella, es una realidad de la cual creo que todos debemos estar conscientes. Es el destino natural para alguien que practica el engaño, la maldad, y que decida ser extraviado en su perversión. ¿Qué más tengo aquí en mis notas que no quiero que se vaya? Pues, por otra pregunta, ¿no? O sea, si Dios es tan bueno, ¿no debería perdonar a estas personas si no se arrepintieron? Pero la otra cosa lógica que tiene que ver con este tema del infierno es, ¿por qué Dios obligaría a alguien que no lo ama a amarlo? Siendo que Dios es puro amor y Dios es bueno. Precisamente porque es bueno, ¿no? El amor tiene que ser legítimo, tiene que ser correspondiente y correspondido, ¿no? Entonces, creo que sería una tortura para un enemigo de Dios que Dios te dijera, ven, pásate al cielo, vente al cielo, porque básicamente con todos los exámenes que te puso y todas las oportunidades que Dios te puso, pues tú no las aceptaste. Entonces, en realidad, con tu voluntad, no es que sean tus actos, sino con tu voluntad, tú no quieres formar parte del reino del cielo. ¿Por qué te tendría para la eternidad conviviendo con personas que tú desechas? ¿Sí? Ahora, ¿tú crees que en el infierno va a ser una gran fiesta? En realidad no, porque en el infierno hay puras personas que llevaron su egoísmo y su soberbia al extremo. Entonces probablemente estén como, si los juntáramos en una habitación a todas estas personas, nadie podría convivir con la otra persona porque están demasiado metidos en su propio egoísmo. Aunque estuvieran muchos reunidos en la misma habitación, no habría convivencia, porque esos son valores cristianos, los del amor, los de ver por el prójimo. Entonces habría
muchas personas arrogantes y soberbias en la misma habitación, pero no habría compasión. O sea, estarías acompañado, pero no habría compasión. Y si Dios va a destruir o no ese infierno o ese basurero, pues piensa, por ejemplo, en cuando un campesino termina su temporada y queman la hierba para que se rejuvenezca o para dar entrada a otro ciclo. Entonces, más o menos por eso Jesús, yo creo que utiliza este tema del fuego y del horno, para donde se quema la paja, se rescata el trigo y lo que es estéril se quema en este horno. Pues es lo mismo, es como el infierno sirve para purificar la realidad, que vaya ahí todo lo que es la basura, pero eventualmente el fuego se apaga, ¿no? Y la basura pues da lugar, o el lugar quemado da lugar a nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, si tú piensas que por vivir una vida llena de orgullo alguien se va a acordar de tus actos, probablemente para la segunda o tercera generación ya nadie se acuerda de lo que hiciste. Pero incluso aquello que dura 500 o 600 años también va a desaparecer, porque el propósito de Dios es que nosotros vivamos para siempre y darnos acceso a nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, sé que es una doctrina muy difícil de platicar. Si tienes preguntas, por favor ponlas en los comentarios. Si hay cosas que no te quedaron claro, estaría encantado de leer tus comentarios o tus preguntas. Y pues hasta la próxima. Espero que te haya parecido interesante esta respuesta. Gracias.